Buenas, señora. ¿Usted puede introducirse a nosotros, por favor? Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Brito Vázquez, Cusingna. Su nombre es Shipibo. Shipibo. ¿Usted es de tribu Shipibo? Sí, soy del pueblo Shipibo. Ajá. Usted me dijo que usted pertenece a una familia llena de curanderos. ¿Usted nos puede explicar cómo es la diferencia vivir en familia llena de curanderos que vivir en familia normal? Claro, exactamente, porque mi papá era un gran curandero y tenía mucha fe y poder ante su familia, ante la población, porque cuando él quería hacer una cosa, la mayoría lo apoyaba, porque muchos confiaban en él, porque él tenía mucho poder, quizás porque practicaba las plantas medicinales, ¿no? Y así él era un gran hombre de la familia, de la comunidad. Cuando él asumía un cargo, todo lograba en lo que él se proponía, ¿no? Y era un hombre muy poderoso y así, ¿no? Dentro de la familia, no solo dentro de la familia, sino dentro de la sociedad. Y en esta familia, ¿ustedes estaban utilizando plantas medicinales para esforzar salud de niños? Cuando él preparaba las plantas, nosotros lo apoyábamos. Por eso es que yo he aprendido muchas cosas de él, no quizás porque él me enseñó conversando, sino con las prácticas, porque nosotros le apoyábamos. Cuando éramos niños le apoyábamos para preparar, ¿no? Cuando había pacientes, cuando llegaban pacientes, nosotros éramos los que apoyábamos a mi papá, con mi mamá. Y todo era la fortaleza de la familia, porque también cuando mi papá hacía dietas, nos dejaba, ¿no? Por un tiempo se privaba para poder adquirir todo el poder de la planta, para no pecar, ¿no? Y entonces en ese espacio es la mamá que asumía todo el rol, ¿no? Porque mi mamá también era una mujer poderosa, que manejaba todo. Mientras mi papá no está, ella lideraba dentro de la casa, porque mi papá ya le había enseñado, ¿no? Todo lo que ella tiene que asumir cuando él no está. Y quiero preguntar, plantas medicinales, ¿desde qué edad los niños en la casa han empezado a tomar plantas medicinales, digamos, para esforzar su salud, su sistema inmunológica, su fuerza corporal y así? Porque culturalmente en nuestros conocimientos tenemos bien claro de que las plantas nos dan poder para no ser floja, para no ser haragán. Y entonces a la edad de 5 años los padres ya te aplicaban las plantas, porque a mí me aplicaban eso. Nos echaban en la nariz, nos hacían el vomitillo, nos hacían el vapor, para que cuando yo sea grande, no, para no ser loca, todo eso, ¿no? Y así creo que yo he permanecido bien fuerte con mi familia, a pesar de que yo tenía una familia un poco muy diferente, tenía muy diferente la cultura mía, pero yo pude resistirme ahí para poder criar a mis hijos, ¿no? A mis hijos también yo les he practicado, mi papá les ha practicado desde muy niños. Por eso ellos también siguen practicando ahora. Y cuando niños empiezan a tomar estas plantas medicinales, ¿se puede notar que son más fuertes como niños que no toman plantas? Claro. El niño que practica las plantas tiene mucho poder y es muy inteligente. Mis hijos y yo he sido muy inteligente. ¿Ya? Porque las plantas te dan poder cuando tú lo practicas, pero también cuando lo dietas. Porque las plantas no se usa por usar nomás, hay que hacer las dietas. Y las dietas
te dan el poder. ¿Usted nos puede explicar más sobre la dieta? ¿Qué es la dieta y puede explicarnos el proceso de dieta? La dieta es que cuando tú tomas o de repente tú tomas una planta, tienes que hacerlo en ayuna. Puede ser por horas, también puede ser por días. De acuerdo a esas dietas, tú adquieres el poder. ¿Poder y medicina? Poder de medicina. Poder de medicina. ¿Usted nos puede explicar más qué es la medicina? Porque en las familias de curanderos se menciona mucho esta palabra medicina. Medicina es las plantas, pues. Las plantas más fuertes son cashu, churro, huanincairrao, hay muchas plantas que tienen mucho poder para poder sanar todo tipo de enfermedad. Estos son nombres de Shipibo, ¿verdad? En Shipibo. En Shipibo. Y estas plantas también usaba su papá. Todas esas plantas usaban. Mi papá usaba toda planta usaba mi papá. ¿Y qué enfermedades usted vio curar su papá? Mi papá siempre lo que he visto es, venían mujeres con cáncer y las curaba. Venían personas con hepatitis, se curaban. Muchas enfermedades hay. Y mi papá les curaba. A veces venían con constipados y eso también les curaba. A veces venían con daño, ¿no? Que otra persona le ha hecho y mi papá les salvaba la vida. ¿Y su papá vive todavía? Mi papá ya hace como 30 años que murió. ¿Usted puede nos explicar qué es la ayahuasca? La ayahuasca es una planta curativa que también te hace ver visiones y es curativo. Para ver visiones se tiene que preparar, ¿no? Tienes que preparar, pero también puedes tomar en té para que te sane de cualquier enfermedad. También se puede utilizar en la dieta. En la dieta. ¿Usted también tiene algunas dietas? Sí, yo tengo dieta de Huanincairrao. No porque yo quise ser curandera, sino por mi enfermedad. Yo tenía un problema de maldad y eso me curó. ¿Y cómo? Por eso Huanincairrao es mi respeto y mi gran amigo. Porque me salvó la vida. Muchos dicen que durante la dieta las plantas comunican con una persona. Claro, cuando tú dietas una planta, tú tienes una relación en tu sueño. Cuando yo tomé Huanincairrao, yo tomé en gotas la resina. Soñé, vino una shipiba bien bonita, bien como una reina. Y ella me dijo que yo me voy a sanar y para eso ella me echó una agua bien cristalina en mi cabeza. Y con eso me dijo, tú te vas a sanar y téngalo fe. Y usted dijo que se sanó de una maldad. ¿Puede decirnos qué es la maldad? ¿Qué significa La maldad eso? es que otra persona te hace daño por venganza. ¿Y cómo estas personas, cómo se llaman cuando hacen mal? Ellos son brujos. Brujos. ¿Y qué ellos hacen? Ellos tienen otro tipo de dieta, o sea que dietan para hacer eso, para maldades. Pero hay personas que dietan todo tipo de planta para poder curar, para salvar vidas. Entonces, esta es la diferencia entre brujos y curanderos. Los curanderos son los que más sanan, pero también de defensa tendrán algo. Para su defensa propia también tendrán algo, pero sí son más curanderos. Pero hay personas que solamente
dietan para hacer daño a otros. ¿Hay algo que usted quisiera decir a los miradores? Bueno, estamos hablando de las plantas. Las plantas medicinales son plantas que nos salvan la vida, pero de acuerdo a la práctica que uno hace. Cuando tú lo practicas de buena fe, también te da un gran poder de valor para poder salvar otras vidas. Y por eso las plantas medicinales es importante y merece ser preservados, conservados dentro de la sociedad, porque sirve mucho para que nos cuide de todo tipo de enfermedades. ¿Y usted piensa que tradición de curanderismo, su futuro está en peligro? No. ¿No? No, porque tradición de curanderismo está para salvar vidas, no es para otra cosa, porque yo lo he vivido en carne propia con mis padres, que mucho practicaban, y ellos, mi papá murió de 96 años, mi mamá murió de 65 años, muy joven porque por descuido nuestra, quizá por desconocimiento, quizás no lo hemos tratado más rápido. Y quisiera preguntar, su papá cuando vivió hasta esta edad bien alta, ¿cómo fue su salud de sus últimos años? ¿Necesitaba usar bastón para caminar? No. Él murió con 96 años, tal como cualquier joven. No le ha perdido la memoria, no tenía problemas de huesos, nada. No tenía nada de aflicciones de vejez. Nada. ¿Y por qué es esto? Porque él seguía tomando, hasta esa edad él seguía tomando su ayahuasca, tomaba sus otras plantas preparados. Entonces se puede decir que las plantas mantienen salud. Las plantas medicinales te mantienen la salud. Aunque una persona está en mayor edad. Exactamente. Entonces, digamos, si alguna persona de otro país quiere venir, aunque tiene edad avanzada, todavía puede mejorar su Claro, salud, con las plantas. Hace poco que yo también he sufrido mis recitos, pero yo ahorita estoy bien sana. Todo con las plantas medicinales. ¿Sin ayuda de medicina moderna? No. Nada con ampolla, nada con pastillas, solamente con las plantas medicinales. ¿Y usted? Yo sé preparar para eso. Quisiera saber su opinión sobre para qué cosas es mejor el curanderismo en lugar de medicina moderna. ¿Para qué cosa? Para poder ayudar a los demás. Sí, pero digamos sobre las enfermedades. O mejor dicho, en el otro lado, ¿para qué cosas es mejor ir a curarse al hospital y no visitar a un curandero? Digamos que cuando uno tiene problemas con dientes, eso es, creo que mejor ir al dentista que a un curandero. ¿O no es así? ¿Como dentista? ¿Cómo dice? Digamos que algunas enfermedades es mejor sanar en hospital y algunas enfermedades son mejores sanar con curandero, ¿no? Claro, con curandero, con plantas medicinales. Entonces, ¿cuáles? Hay otras, si de repente ya tienes si la enfermedad está muy avanzado, ya necesita la cirugía, puedes ir al hospital, ¿verdad? Pero después de ir al hospital, puedes ir al curandero para que te dé un tratamiento para que ese corte te cicatrice mejor con las plantas y posteriormente para no tener problemas ya. Entonces se puede decir que las enfermedades muy agudas son mejores tratar en hospital, pero claro, digamos las enfermedades crónicas donde la medicina moderna no tiene soluciones, mejor tratar con un curandero, ¿verdad? Claro, exactamente.
En estos días puedo notar que muchos jóvenes no quieren aprender de un curanderismo. ¿Usted piensa que por esto el curanderismo se va a perder en el futuro? No. El curanderismo no va a perder. Van a seguir practicando. Pero aunque quizás desde mi punto de vista observando de que muchos practican solamente por interés. Pero no es eso. Cuando tú lo practicas, las plantas medicinales, bien puesto pensando en otras personas, nunca lo va a perder, va a seguir. Siempre habrán algunos con corazón puro. Claro, exactamente. Y si las plantas medicinales se van a perder, porque ¿cómo se puede mirar que la selva está en peligro también? Bueno, el impacto y el cambio climático está deforestando nuestros bosques comunales. Inicialmente dije de que antiguamente nosotros teníamos un espacio territorial para todos, sin límites ni linderos, no había hambre, no había contaminación, pero actualmente estamos divididos y eso es un gran amenaza que afrontamos como pueblos indígenas y como comunidades nativas. Pero frente a esa realidad tenemos que ponernos a pensar de que no lo podemos permitir y que no vamos a permitir. Por eso nuestras organizaciones, nuestros dirigentes están en una lucha constante ante el Estado, porque crean leyes más leyes para confundirnos y así seguir invadiéndonos nuestro territorio con la mira de sacar nuestras maderas, tan solamente por eso. Maderas curativas también. Y ahí están deforestando las plantas curativas. Y eso, por eso hago llamado que las personas de buena voluntad que nos sigan apoyando para poder enfrentar o de repente seguir manteniendo la posición que tenemos con nuestras plantas medicinales para no perderlo. ¿Y cómo una persona del mundo extranjero desarrollado puede ayudar a ustedes en esta situación? Para preservar, para conservar, nos pueden apoyar para poder conservar, ¿no? Y también reforestar. Ahí está más el detalle para la reforestación. O sea, venir a curarse. Claro. Ayudar con esta fuente de abundancia para que ustedes puedan soportar las organizaciones que protegen la selva. Claro. Yo soy una de ellas, estoy frente a ellos. Ya. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted.